Buenos días, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar lo que es la aplicación de la geometría descriptiva para el análisis de campo visual de una cámara. Siguiente, por favor. Estos son los integrantes: Pérez, Quispe, Ramírez, Regalado y quien les habla, Saavedra González. Siguiente, por favor. Y yo voy a pasar hablando lo que es una pequeña introducción. Entonces, primero nosotros queremos explicar por qué elegimos este tema, ya que en muchos lugares se colocan cámaras de seguridad, pero a veces no se analiza del todo si realmente se ve todo el panorama de todo el espacio. Esto genera en sí zonas ciegas donde no se registra nada porque hay obstáculos como muros, columnas o muebles. Por eso aplicamos geometría descriptiva, ya que nos permite representar el campo visual y ver cómo se intersectan con estos elementos. Y así entendemos qué partes del ambiente la cámara no logra captar. Y como complemento usamos un simulador para verificar de forma visual este análisis. Y con eso nosotros buscamos mejorar la ubicación de la cámara y optimizar su cobertura. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar con lo que son las bases teóricas. Siguiente, por favor. Primero vamos a tocar algunos temas que se vieron en el curso, como lo es intersecciones y ángulos. Como primer concepto tenemos que la intersección es el conjunto de puntos comunes entre dos entidades geométricas, que pueden ser rectas, planos o superficies. Generalmente en geometría descriptiva este análisis se realiza mediante sus representaciones en los planos horizontal y vertical, manteniendo la correspondencia espacial entre las vistas. Siguiente. Bien, aquí vamos a tocar algunas formas en las que se pueden dar. Tenemos intersección de recta con plano. La intersección de una recta con un plano es el punto común donde ambos se encuentran. Se produce cuando la recta atraviesa o toca el plano y ese punto representa la única posición que pertenece simultáneamente a la trayectoria de la recta y a la superficie del plano. Cuando hablamos de intersección de dos planos, nos referimos a la línea común donde ambas superficies se cruzan. Esta línea está formada por todos los puntos que pertenecen tanto al plano, a ambos planos, y permite determinar cómo se orienta uno respecto del otro, así como los cambios de pendiente entre superficies. Siguiente. Ahora vamos a tocar un poco de lo que es ángulos. Como parte de la definición tenemos que un ángulo es la abertura formada por dos líneas, segmentos o semirrectas que comparten un punto de origen. Se utiliza para medir generalmente lo que es la separación o inclinación entre dos direcciones y es fundamental para describir giros, orientaciones y relaciones espaciales en geometría. Las formas en las que se dan tenemos aquí como primer punto el ángulo entre dos rectas. Este ángulo es la abertura que se forma cuando ambas rectas se cruzan o cuando se comparan sus direcciones. Se define como el ángulo menor entre ellas y permite determinar su orientación, como si fueran paralelas, oblicuas o perpendiculares. Siguiente. Otra forma tenemos aquí el ángulo entre recta y plano. El ángulo entre una recta y un plano es la inclinación que se presenta respecto a la superficie del plano. Se define como el ángulo complementario al que forma la recta con su proyección ortogonal sobre dicho plano. Y por último tenemos lo que es el ángulo entre dos planos. El ángulo entre dos planos permite analizar cómo se inclinan dos superficies entre sí y es fundamental para comprender quiebres, cambios de pendiente y relaciones geométricas en el espacio. Como último punto, y es algo adicional que también se tuvo que investigar, es la teoría de sombras, ya que el tema lo implicaba. Tenemos que la teoría de sombras se relaciona con el trabajo principalmente porque al igual que el análisis del campo visual, en sombras la luz de un punto, y si tapa el objeto, se forma una sombra. En el estudio, por ejemplo, de nuestro tema, si una cámara se tapa, se forma un punto ciego. Y aquí, como se menciona, pues la teoría de sombras se relaciona con el análisis de campo visual porque ambos dependen de la proyección de rayos desde un punto. Así como un objeto genera una sombra al bloquear la luz, en este estudio los objetos generan puntos ciegos al bloquear la línea de visión de la cámara. Nuestro objetivo general en sí fue analizar
cómo se ve realmente la cámara dentro del ambiente. Para eso primero identificamos todos los objetos que bloquean la visión y tenemos objetivos como representar el cono visual de la cámara utilizando conceptos de geometría descriptiva y determinar las zonas ciegas generadas por la interacción del cono visual con los obstáculos en el ambiente. Como la justificación del estudio es de que la visibilidad en cámaras de seguridad es necesario porque en muchos casos estos equipos se instalan sin un análisis previo al entorno, lo que provoca zonas ciegas que afectan directamente la vigilancia, ya que elementos como muros, columnas y mobiliarios mencionados anteriormente pueden bloquear el codo visual de la cámara y reducir significativamente su capacidad de monitoreo. La geometría descriptiva proporciona herramientas para representar y analizar con precisión cómo este cono interactúa con las superficies del ambiente, permitiendo identificar las áreas que quedan fuera del campo de visión. Siguiente. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Quispe, les voy a hablar sobre el análisis del objeto de estudios. Como ya habían mencionado mis compañeros, en este proyecto estamos analizando el campo visual de una cámara de seguridad instalada en un ambiente real, entonces por eso es bastante importante primero realizar el reconocimiento del espacio, considerando muros, columnas, por ejemplo vehículos en estacionamientos, y cualquier elemento que pueda generar obstrucciones o, como ya habían mencionado, pues puntos ciegos, ¿no? Siguiente. A partir de esta observación inicial del ambiente real, se procede a evaluar cómo es que la cámara va a captar la escena, ¿no? Acá les he traído una tabla para que puedan observar que de acuerdo al diferente tipo de lente se genera un diferente ángulo y una diferente distancia. Como se aprecian las imágenes comparativas, pues con un lente de 2.8 milímetros se ofrece un ángulo bastante amplio, de alrededor de 90 a 110 grados. Este tipo de cámara con este lente, pues nos puede servir para cubrir zonas extensas como estacionamientos o pasillos. Sin embargo, como se pueden dar cuenta en la tabla, a medida que la distancia focal aumenta, por ejemplo, pasamos de 2.8 a 3.6 a 6 a 8 o a 12 milímetros, el ángulo se va a reducir y la escena se va a volver más cercana y detallada. Esto significa que una mayor distancia focal permite observar objetos a distancias más largas, pero con un campo visual de visión más estrecho. Las cámaras más comerciales, acá podemos observar una comparativa para que puedan ver cómo es que se proyectan las imágenes. Ahí, por ejemplo, doy una comparativa de 2.8 a 3.6. Como podemos observar, de 2.8 a 10 milímetros hay una gran diferencia en el ángulo y pues en la resolución de la imagen también. También quería hacer mención de un tipo de cámara que es llamado ojo de pez, que como bien podemos ver tiene un ángulo de 180, sin embargo tiene bastantes deformaciones. Es por eso que también es importante reconocer el objetivo por el cual se van a instalar cámaras, ¿no? Si es para supervisión tal vez de niños o si es que tal vez es para evitar robos, pues es importante que se reduzcan lo máximo posible las deformaciones. Siguiente. Ahora continuando con la exposición, vamos a ir al simulador de cámara de seguridad, que lo tenemos por aquí. Aquí vamos a empezar viendo la vista de planta, que es la proyección horizontal del entorno. Aquí se observa toda la distribución donde podemos observar que tenemos las paredes, los muebles y algunos elementos exteriores como árboles, ¿no? En esta vista se ubica el punto de observación donde va a ser la cámara. En este caso vamos a ver la cámara número 1. Desde él se trazan rectas visuales. Estas rectas generan un área que sería el cono visual, como se puede observar aquí, que tienen los diferentes tipos de colores. Estas rectas avanzan hasta encontrar una intersección con alguna superficie, por ejemplo como un muro. Se puede observar aquí que hay una intersección
y aquí en esta parte ya no se puede, la cámara ya no puede observar lo que hay aquí. Aquí se taparía y serían los puntos ciegos de la cámara. Igualmente en la visión 3D podemos observar que estas partes no se verían. Como se puede observar en la vista horizontal, hay partes que no se ven. Si la cámara fuera movible, llevaría a ver una mayor área, pero igual habrían puntos ciegos. Ahora, este punto de choque determina el límite de visibilidad. Como había mencionado, las zonas coloreadas representan la visión frontal, que sería la celeste, la lateral, que sería la amarilla, y el límite del ángulo visual, que sería la parte roja. Ahora, en este análisis también se aplicó la teoría de sombras, como había mencionado mi compañera anteriormente, que es una rama de la geometría descriptiva que estudia cómo se proyectan las sombras cuando un objeto bloquea una fuente de luz. En este caso, se adaptó este concepto para estudiar la visibilidad. Los obstáculos funcionan como objetos que generan sombras visuales, que son equivalentes a los puntos ciegos del campo visual, como había mencionado anteriormente. En este caso vamos a pasar a ver a la cámara número 2, donde tenemos un entorno más cerrado, que podemos ver que tenemos más puntos ciegos, ya que hay partes que no se logran ver. Si llegamos a mover la cámara más adentro, se vería más la parte que no se puede observar, ¿no? Siguiendo con la cámara 3, que tenemos la cámara del pasillo, donde solo se observa esta parte estrecha y la cámara solo tendría este rango visual, el cono no se vería por esta parte. Y en la cámara 4, donde se puede observar el exterior, la parte exterior hasta donde llegue el muro o la pared, como se puede ver acá, que ya no deja ver por la parte de atrás, como es en la cámara 1, que se puede observar más amplio. Se puede observar el árbol, los autos y hasta un poco de la zona de adentro. Así como una sombra muestra lo que la luz no alcanza, aquí las sombras visuales muestran lo que el observador no puede ver. Esto facilita interpretar de manera gráfica las áreas visibles y no visibles en la planta o en la vista horizontal. Ahora, en la vista 3D, vamos a ir a la vista 3D, se puede observar, aquí es donde se puede ver la cámara, se aprecia la profundidad y la altura de los obstáculos y la relación espacial entre los elementos. Esta vista confirma si los puntos donde se generan las sombras visuales en la planta coinciden con la que el observador percibe en la realidad. Al integrar la planta, la vista 3D y la sección, se juntan los principios de proyección, intersección y teoría de sombras. Se obtiene un análisis completo del campo visual y con esto es posible entender con precisión qué ve el observador, qué no ve y cómo los obstáculos generan zonas ocultas a través de sus proyecciones. Bien, ahora vamos a pasar con el método de Scamper, que es un análisis que se ha hecho a partir de la simulación que ya se vio. Primero, para poder entrar a contexto, el método de Scamper es una herramienta que nos ayuda a mejorar ideas haciéndolos más creativos. Bueno, en este trabajo se trató de analizar en cómo se podría optimizar este estudio, en el estudio del campo visual, y para indicar cada letra son las iniciales de Scamper, y que significa la S sustituir y la C combinar, la A adaptar, la M modificar, la P de poner en otros usos, la E de eliminar y por último la R de reordenar. Bien, vamos a empezar con la primera, que es la de sustituir. En este caso lo que se hizo es reemplazar la inspección visual de prueba o tanteo, o sea, una inspección visual que generalmente es como se realiza, por proyecciones geométricas más exactas. Ahí vamos a referenciar las figuras 7 y figura 8 que se pueden ver. La vista horizontal, que está en la figura 7, que es el simulador de análisis de campo visual en la vista horizontal, permite definir con precisión zonas visibles y puntos ciegos. Como segundo punto tenemos el de combinar, que en este caso lo que se va a hacer es integrar la planta, que es la figura 7, y la sección de la figura 8, para obtener una lectura tridimensional. Combinar geometría descriptiva y teoría de sombras es también otra cosa que se hizo en este caso para identificar puntos ciegos. Siguiente. Luego tenemos lo que es adaptar. En este caso lo que se es adaptar el abatimiento de planos para analizar cámaras en superficies inclinadas.
Y la sección longitudinal de la figura 8 que se mostró anteriormente permite calcular ángulos reales de visión y profundidades. Luego tenemos la M de modificar, que en este caso se encarga de mejorar la representación del campo visual, creando mapas de visibilidad, transformar la planta tradicional en un mapa de riesgo visual y también usar gradientes para mostrar zonas nítidas, intermedias o borrosas que tiene la cámara. Siguiente. Tenemos la P de poner en otros usos. En este caso, este método se podría también aplicar o se podría aplicar en lo que es marketing y retail. Retail significa que se puede aplicar en empresas minoristas que necesitan tener identificado todos sus puntos para evitar robos, asaltos, etc. Y también, como segundo punto, tenemos ubicar productos en áreas más visibles según la planta y la sección. Luego tenemos lo que es la E de eliminar. En este caso quiere decir quitar puntos ciegos, moviendo, ajustando elementos según el plano geométrico. En este caso lo que se hace es detectar y eliminar puntos ciegos de los elementos que se han identificado en el plano. Luego también probar cambios sin modificar físicamente el espacio. Bien, por último tenemos lo que es reordenar. En este caso lo que se hace es invertir el método tradicional, empezar por lo que debe verse y no por lo que se ve. Desde esa zona crítica que se ha identificado, proyectar hacia atrás para ubicar la cámara en la posición óptima. Bien, pasando con el apartado de resultados, como primer punto tenemos que al pasar los diseños al simulador, como se puede ver en la imagen número 7, lo que hemos hecho es ver una realidad geométrica. Prácticamente lo que el simulador es lo que nos reveló es lo que son las sombras visuales, lo que prácticamente en el papel no llegó a existir. Incluso algunas zonas ciegas, como pueden ser los autos de la cochera, y simplemente pasamos de creer que el área estaba segura a saber con precisión de que, bueno, dónde eran las áreas vulnerables. Como segundo punto tenemos que la cámara prácticamente no es perfecta. Por ejemplo, tuvimos que sacrificar una distancia para poder ganar una mayor seguridad, en este caso en las puertas, inclinando un cierto ángulo la cámara. Y digamos que si hubiéramos seguido de una manera estándar, colocándolo con un manual, habrían quedado zonas mucho más vulnerables y habría un diferenciador, ya que la geometría prácticamente hubiera sido distinta en cada uno de estos casos. Siguiente. Como tercer punto tenemos la realidad en tercera dimensión, como se puede ver en la imagen. Prácticamente se demostró que la seguridad no es plana, simplemente que es como una pirámide visual donde comprobamos que el error o inclinación puede dejar ciego a varios puntos del sistema. Incluso comprobamos que un pequeño error en la altura puede dejar ciego y al mismo tiempo se pudo ajustar lo que es el ángulo exacto para que el rayo visual toque donde los puntos ciegos en los cuales se necesitaba. Y por último tenemos lo que nos enseñó en sí, o lo que innovamos del método Scamper, en el cual eliminamos el gasto innecesario de lo que es una prueba y error. Incluso aplicamos un poco de ingeniería inversa, por así decirlo, en el cual captamos lo esencial y lo vital para proteger tanto al usuario y así manejar de una mejor manera todos los aspectos que tienen que ver con la cámara y la teoría de sombras, como dijeron mis compañeros. Siguiente. Por último, en la discusión de resultados, nos dimos cuenta que al comprar la cámara prácticamente más cara, no sirve si es que no colocamos de una manera precisa cada uno de las cámaras de acuerdo a un ángulo de inclinación preciso. Por ejemplo, lo que nos hizo el método Scamper es que no simplemente nos dio la teoría, sino que nos dio una forma más precisa de poder evidenciar cuáles son eh, los puntos que no se podía hallar desde un principio. Pusimos, por ejemplo, lo que es sustituir por una certeza y eliminamos prácticamente el error humano con cada una de estas características. Incluso pudimos discutir que la seguridad no solo se trataba de la tecnología, sino también que puede existir un error humano y con esto intentamos solucionar cada uno de estos aspectos.
Y podemos decir que el diseño no solo se mira, sino que también protegemos de una manera eficiente y ahorramos tiempo y dinero en cada uno de ese proceso. Bien, como conclusiones, primero vimos que gracias al análisis geométrico pudimos identificar exactamente dónde aparecen las zonas ciegas. Esto confirma que la cámara no siempre se ve todo, aunque parezca bien ubicada. También comprobamos que la orientación y la altura influyen muchísimo. Con solo cambiar un poco la posición, el campo visual mejora o bien puede empeorar. Otra cosa importante es que el modelo en la simulación nos ayudó a visualizar todo de forma más clara. Ahí pudimos confirmar lo que se veía, las obstrucciones tal como aparecen en el espacio real. Y en general la combinación de geometría descriptiva con la simulación demostró que es un método muy útil para planificar cámaras y evitar errores de instalación. Bueno, para finalizar, presentamos una serie de recomendaciones basada en este análisis geométrico que hicimos del campo visual y la interpretación que hicimos gracias al curso de geometría descriptiva. En primer lugar, proponemos reemplazar una instalación convencional, intuitiva muchas veces, de cámara por un proceso pues, sustentado en proyecciones geométricas. Las vistas horizontales y longitudinales nos permitieron identificar con precisión qué zonas quedan dentro del campo visual y cuáles permanecen ocultas o cuáles son sus puntos ciegos. Asimismo, recomendamos trabajar siempre con una lectura tridimensional del espacio, ya que permite anticipar puntos ciegos que no son evidentes en un plano bidimensional. Otra recomendación es adaptar herramientas de la geometría descriptiva como la obtención de ángulos verdaderos, la interpretación de superficies inclinadas. De esta manera buscamos garantizar que la cámara capture el mayor área. Este enfoque es bastante útil para que la cámara se instale en la posición correcta o en donde capte más espacio. También sugerimos modificar la manera en la que se documenta la visibilidad del sistema. Además, por otro lado, proponemos evaluar digitalmente la eliminación o reubicación de obstáculos que generen puntos muertos o también llamados puntos ciegos. Sugerimos invertir en un proceso que vaya más allá del proceso tradicional de la instalación. En lugar de colocar la cámara y luego verificar su alcance, primero se debería de evaluar por qué se necesita la vigilancia y cómo y dónde ubicar las cámaras de seguridad y proyectar para encontrar la proyección exacta, la altura adecuada y la inclinación óptima. Esto asegura que el diseño esté orientado a una necesidad real y no a una colocación simplemente arbitraria.